Ahí está. Amén. Bendiciones para todos. Me ven bien a Estamos en mí. esta escuela que es nacer del agua y del espíritu. ¿Sí? Para los que no tuvieron la primera clase, si bien en Facebook creo que tenemos todas las clases están registradas, también en YouTube. ¿Sí? Generaciones proféticas, profeta Darío Rodríguez, y ahí nos van a encontrar. Entonces vimos que el Padre dice que para entrar al reino, el Padre hablando a través del Mesías, a través del Hijo, hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Sí? Entonces estuvimos viendo que era agua, palabras, entre tantas cosas, y la palabra en la Biblia viene de dos términos. ¿Sí? Uno del griego, que es logos, que es la palabra escrita, y otro el rema, que tiene que ver con la revelación del logos. ¿Ok? Entonces cuando hablamos de agua hablamos de esos dos aspectos, rema y logo. ¿Sí? La revelación del logo, el rema, revelación del logo y el logos. Lo que Dios dice y lo que está registrado y la revelación de ello. Una cosa sin la otra es como que falta una esencia, una materia prima. Insustituible e indispensable. Y después el espíritu, el ruaj, el viento. Ruaj del hebreo, neuma del griego. Viento. ¿Sí? Que sería como esa fuerza y esa combinación, así como el agua, ¿sí? Tiene ciertos elementos que componen la composición molecular del agua, H2O. Entonces, tanto un elemento como el otro, ¿sí? Es necesario. Entonces, en el agua hay oxígeno, ¿sí? En el agua también interactúa el viento. Es más, todo ser vivo puede subsistir más tiempo sin agua que sin oxígeno. ¿Sí o no? Es verdad. Entonces, o sea, fíjense que sin agua vive horas, días, ¿no? Gradualmente empieza a tener problemas. Pero sin oxígeno, cuestión de unos minutos y la persona se muere. O el animal, o lo que sea, ni hablar las plantas. ¿Se entiende? Amén. Entonces, del Espíritu, de su palabra. Porque toda palabra viene desde un espíritu. Las palabras que nos hablaron nuestros padres biológicos vino desde un espíritu. ¿Sí? Y esa influencia, esa palabra que vino desde un espíritu, si no era desde su espíritu, desde su palabra, entonces, por más que los hayamos querido mucho, a papá y a mamá, pero la influencia que había en ellos era de las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y el alma nuestra se va formando desde ahí, desde la edad embrionaria, hasta los 7 años es muy determinante. Toda la información del entorno. Y ni hablar si toda la vida fue así. Hasta que la persona llega, vaya a saber con la edad que sea, ¿no? Con todo eso que ella considera como verdad, desde palabras que vino de un espíritu. ¿Me siguen? Cuando hablamos de espíritu, ¿sí? También hablamos de voces. Fíjense que como qué difícil es que es separar. ¿Sí? Y esas voces y esa fuerza muchas veces se manifiestan como pensamientos. ¿Cuántos han sentido o habrán sentido alguna vez que la cabeza pareciera un frasco de bolitas que lo están agitando? ¿Sí? Y cada bolita fuera un pensamiento. Tormento. Bueno, esas voces, ¿sí? Muchas veces ni siquiera sos vos mismo. Esas voces son un montón de voces de las tinieblas. Dentro de tu cabecita. Se manifiestan como pensamientos. Que andan. Miren cuando decimos, no sé qué se me metió en la cabeza. Ahora tiene un poco más sentido. Es como que viene algo. Claro, porque uno sabe que la persona no es así. Pero de golpe, no sé, parece como que hubiera venido algo volando y se le metió en la cabeza. ¿Amén? Bueno, ahora más o menos vamos sabiendo qué es.
¿Y de dónde vino? ¿Sí? O cuando suelta ahí, ¿no? Un torrente digo inmundicia no solo por a veces por malas palabras, sino por un chorro de palabras hirientes. ¿Sí? Entonces, ¿vieron cuando uno conoce a alguien y dice, no sé, no era ella o no era él? ¿Sí? Bueno, justamente porque son palabras que vino desde un espíritu, aguas que vino desde un viento. ¿El viento direcciona el agua o no? Sí. ¿Tiene fuerza para mover el agua? Sí. ¿Para cambiar el cauce? Amén. ¿Ven? Palabras direccionadas por un viento. Adán en el principio, ¿sí?, estaba conectado en la dirección y corriente de una palabra desde un viento, desde un espíritu. Cuando él aceptó otra palabra desde otro espíritu, chao, se contaminó, se desordenó todo en el interior de él y eso dio lugar a todo el desorden, la muerte y todo lo que es de las tinieblas en la creación. Amén. Amén. Pero tenemos la buena noticia que Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, vino y pagó justamente para que ordenáramos todo. Amén. Amén. Y en eso estamos. Entonces, tenemos primeramente que nacer del agua y del Espíritu todos. Entonces vimos el agua, estamos viendo qué es Espíritu. ¿Sí? Amén. Bien. Y que así como cuando definimos tal y tal y tal y tal cosa y tal o cual característica es el espíritu de tal o cual cosa. Bueno, hay características, facultades, ¿sí?, que tiene el Espíritu de Dios. Y la intención de Él es desde ese viento, desde ese Espíritu que vino a la vida de cada uno, a vivir dentro de cada uno, formar cada facultad de Él, cada capacidad de Él. ¿Sí? Y que lo estuvimos viendo en las reuniones anteriores, ¿se acuerdan? ¿Amén? Amén. ¿Sí? Bien. Entonces ponemos, de forma diferente pero necesaria, el Espíritu llenó de espíritu de sabiduría a José, para acaudillar a Israel y conquistar, a Josué, perdón, no José, Josué, para acaudillar a Israel y conquistar Canaán. Y de manera similar envolvió e impulsó a otros hombres como Oniel, Gedeón, Gesté y Sansón. Los que vimos, ¿sí? Yo lo dicto porque si alguno se quiere adelantar primero, pero ahí lo escribo. ¿Sí? Tan rápido no. Sí. Lo dije. De forma diferente, pero necesaria. ¿Sí? El Espíritu obra mucho así. ¿Cuántos saben que yo soy diferente al hermano que está a mi lado? No solo físicamente. ¿Sí? Uno es diferente. ¿Sí? Ponele. ¿Sí? ¿No? Aunque somos todos eternos. Amén. Pero necesario. Decirle que está ahí al lado tuyo, ¿sí? Sos diferente, Diferente, pero necesario. pero necesaria. Esa es la base de entender la unidad y la unicidad del Padre. Amén. Amén. Tengo que aceptar que mi hermano no va a pensar siempre igual que yo, que no es exactamente igual que yo, que no tiene los mismos gustos que yo, que no le gusta el mismo equipo de fútbol que a mí, pero es necesario. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, como es necesario para el cuerpo, sería una locura que el corazón le diga al riñón, no te necesito. Porque mira qué feo que sos todo rugoso ahí. ¿Qué función cumplís vos? ¿Viste? Yo le bombeo sangre a todo el cuerpo, ¿no? Y sí, pero si el riñón no filtra la sangre se envenena. Y no se elimina la orina. Y la orina se va a la sangre. ¿Sí? Bueno, y así, ¿no?
Así que todos somos necesarios. Todos somos necesarios, únicos en la función que ocupamos. Cuando se entiende eso, entonces se termina la competencia. Entonces se termina que, uy, el hermano fulanito del Señor le habló en la reunión, a mí no me habló. Debe ser que yo valgo menos, que Dios me quiere menos, que el ministro me quiere menos. ¿Amén? Claro, ¿cuál es mi don? Cuando se termina esto, ¿sí? Es cuando entiendo eso. No, yo tengo mi lugar, mi asignación, no que me dio el hombre, que Dios me dio. Y soy único en mi función y sobre todo necesario. Amén. Bien. Entonces, pero necesario, ¿sí? Necesaria. Bien, entonces acá haremos un punto y seguido, ¿sí? Y ponemos el Espíritu llenó de sabiduría, del Espíritu de sabiduría. ¿Se acuerdan que estábamos ministrando también hace un rato los Espíritus de Dios? No es que Dios tenga más de un espíritu, sino que son distintas manifestaciones del mismo espíritu. ¿Sí? Son los 7 brazos del candelabro. ¿Cuántos candelabros hay? Uno, pero tiene 7 brazos. Y este es de sabiduría. A Josué ¿cuántos saben que Josué fue uno de los mayores estrategas del antiguo pacto? Amén. Para acaudillar, por lo tanto, nadie puede decir, ay, yo no tengo eso de guerra, yo no fluyo en guerra, porque su espíritu es el que capacita. Amén. ¿No es? Y su espíritu, ¿quién llenó de sabiduría? No dice Moisés. El espíritu de Dios, Yahweh, llenó de sabiduría a Josué para acaudillar. Ya no estaba Moisés, ya se había ido del plano físico. ¿Y quién le habla a Josué? Que como había estado con Moisés, iba a estar con él. ¿Quién le habla? Exactamente. No le habla Moisés. Amén. Y esa fue la seguridad de Josué. Bien. Para caudillar a Israel, y conquistar Canaán. ¿Qué es lo que fue después Canaán, una vez que fue conquistado? Exactamente. Fíjense si habrá sido importante esta conquista. Canaán, con todos los gigantes, los diablos que había ahí custodiando esa tierra, ¿sí? Que era fértil, pero la explotaban los diablos, fue lo que después fue su nación. ¿Amén? Amén. Esto que nos enseña, que no hay bendición sin guerra, que no hay bendición sin conquista. Amén. A veces tenemos ese mal de la cultura, ¿no? Que se infiltró de los sindicatos, de querer todo de arriba, sin que nos cueste. No, en el reino no es así. El reino no es de este mundo. En el reino hay guerra. Y cuando conquisto, como del botín. Si no, me quedo en el mismo círculo de siempre. Amén. Bien.
Y de manera similar envolvió e impulsó a otros hombres como Otniel, Gedeón, Otniel, Gedeón, Jefté, y Sansón. Esto tenemos en Jueces, tres, 9 y 10. ¿Qué dice en azul? Jueces, está abreviado. Ah, 3, 9 y 10. ah. Ahora vamos a leer. ¿Sí? También, Jueces también, lo pongo acá. 6, 34. ¿Ven ahí, no? 3, 9 y 10. 3, 9 y 10, sí. Y 6, 34 de Jueces. ¿Sí? También el 11, siempre Jueces, 29, el 13, 24 de Jueces también, y 25. Cuando pongo la línea es porque continúa capítulo, no versículo, ¿sí? Después versículo y así. ¿Se entiende lo que digo o no? ¿Sí? Bien. Para diferenciar capítulo de versículo. ¿Amén? Bien. 13, 24, 25. 14. 5, 6. 5, 6 y 19. ¿Puedo borrarlo de arriba? ¿Sí? ¿Todo sí? Bien. Así pongo el que falta. Pero 9 y 10, 6, 34. Sí. Abajo
Sí. 14, 5, 6 y 19. Esto está abajo. Sí, acá está esto, pone, mira. Y 14 y 15. ¿Viste? 634. Después, ¿cuál es? No, al revés, 15, 14. 3, 9, esto que sigue. 6. Acá abajo, todo compuesto. 6, 634. Bien. ¿Cuántos saben de que la traducción del libro de jueces es jueces o libertadores? Ajá. Bien ahí. Bien, jueces sería eso, jueces o la traducción es libertadores. Así que fíjense que la unción para juzgar, la unción de juicio, ¿sí? No esa cualidad que tienen algunas personas de andar señalando a todo el mundo y andar juzgando, no, es esa capacidad divina que trae la decisión correcta. Por ejemplo, vieron, no sé lo que conocen la historia, hubo un rey, Salomón, ¿sí? Que fue muy sabio, uno de los reyes más sabios, ¿sí? Hijo del rey David, y en un momento parece que una mujer le había robado el hijo a otra, ¿sí? No lo cortó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le trajeron el problema, la que no era la madre había matado a su hijo sin querer porque durmiendo se había dado vuelta y lo había aplastado, o sea, lo había ahogado. Entonces ahora decía que este era el hijo de ella, ¿no? Y las dos decían que era el hijo de ella. Entonces Salomón pensó un cachito y dijo, bueno, tráiganme una espada. Dice, hacemos una cosa, partimos al chico a la mitad y cada una se lleve su mitad. Entonces la que no era la madre dijo, bueno, me parece bien. Y la madre dijo, no, está bien, déselo a ella. Entonces él dijo, bueno, ella es la madre. ¿Sí? Esa es un fluir de juicio. Es lo que tenía Moisés para juzgar problemas así a toda la nación. ¿Ven? Eso es lo que estamos hablando. Entonces, estos jueces trajeron ese juicio a la tierra. Juicio contra lo que estaba mal. Y juicio, ¿vieron cuando hablamos de cordura? Cuando hablamos de su sano juicio. Bueno, trajeron eso también a la tierra que conquistaron. Y también a la nación. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque cuando uno está cautivo y está en tiniebla, ¿sí? ¿Está en el lugar correcto o no? ¿Ese lugar me pertenece? No, es una locura. Entonces, ¿por qué? Porque sos rey y estás esclavo. No corresponde. ¿Cómo un rey va a estar esclavo? Pero es la realidad manifestante. Entonces, el justo juicio de Dios viene justamente a poner cada cosa en su lugar. ¿Me siguen? Amén. Amén. Bien. Entonces, vamos al libro de Jueces, ¿sí? Para ir cerrando. Después de los 5 primeros libros, sigue Josué y después le sigue Jueces. Entonces, Jueces 3, 9 y 10. Dice así. Entonces clamaron los hijos de Israel a Yahweh, y Yahweh levantó un libertador, ¿ven? A los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otniel, hijo de Cenaz. Otoniel. Otoniel. Otoniel, hijo de Cenaz, gracias, hermano menor de Caleb. ¿Saben quién es Caleb? Sí. ¿Quién es Caleb? Uno de los 12 espías que fue con José. Sí, pero más importante que uno de los 12, ¿sí? Uno de los dos, Josué y él, que fueron los que creyeron lo que Dios dijo. De los 12 que fueron. ¿Sí? ¿Y saben quiénes fueron los que entraron a la siguiente generación en la tierra prometida? Josué y Caleb. Josué y Caleb. Nunca hablemos mal de algo que Dios nos dijo que va a hacer. Amén. Que no parezca. ¿Qué es hablar mal? Si Dios te dijo que algo va a hacer, no empeces cuando se manifiestan las cosas adversas. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? Y no sé de qué manera me va a estar cargando. Dios. ¿O será verdad lo que me dice? Todo eso es hablar mal. Aborta la bendición. Amén. Vivimos de lo que queremos.
10. Y el espíritu de Yahweh vino sobre él, y él juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Yahweh entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Amén. ¿Qué es prevalecer? Que se mantuvo victorioso sin que el enemigo lo venciera. No es solamente vencer, sino mantenerme en la posición de victoria. ¿Se entiende eso? Cuando uno va en guerra espiritual a un territorio, una cosa es cuando vos no sos de ahí, no te vas a quedar a vivir ahí, pero vas a hacer un asalto. ¿Sí? ¿Vieron cómo son los asaltos en el mundo natural de la milicia? Que van poco, arrasan con todo, pero después a veces no siempre se quedan posicionados ahí. Por ejemplo, cuando Estados Unidos manda fuerzas a reforzar a otro ejército de otra parte del mundo, después se vuelve. ¿Sí? Bueno, ahora cuando alguien se queda y esa nación, ese lugar pertenece a esa nación, entonces conquistó. ¿Sí? Bueno, entonces otra cosa es cuando uno hace guerra contra los diablos territoriales, pero está viviendo ahí. Entonces ahí se torna una guerra donde o vencés vos o venzo yo. ¿Sí? O vence el ejército de Dios o vence las tinieblas que estaban ahí, quizás milenariamente. Por eso la guerra es otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, una cosa es haber vencido una vez y otra cosa es prevalecer en esa victoria. ¿Cuántos me entienden lo que estoy hablando? ¿Amén? Bien. Este hombre prevaleció en esa victoria. El versículo... No, ahora vamos al capítulo 6:24. 6:24. ¿Qué nos dice? Entonces el espíritu de Yahweh vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, el shofar, los abiezeritas se reunieron con él. Bien, entonces lo que nos importa de este pasaje, podemos seguir leyendo, pero lo que nos importa de este pasaje es que dice que el espíritu de Dios vino sobre él. ¿Y qué hizo en este caso? Lo inspiró a tocar el shofar para reunir ejército para pelear contra el enemigo. ¿Sí? Diga conmigo, unción de guerra. Unción de guerra. Desde la voz de Dios. Dios. El shofar simboliza la voz de Dios. Amén. Amén. 11:29. Dice, y el espíritu de Yahweh vino sobre Jefté y pasó por Galab y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galab, y de Mizpa de Galab pasó a los hijos de Amón, a los hijos de la ira. ¿Cuántos saben que el demonio de la ira se llama Amón? Bueno, ahora lo saben. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo pasó por encima el espíritu de ira. La ira no lo gobernó más. Amén. ¿Cuántos tienen, no me contesten, pero contéstense en su interior, cuántos tienen todavía luchas con la ira? Bueno, es necesario conquistar esos diablos Amén. para que el rey reine. Amén. Amén. Bien. Una cosa es que se manifieste en mí la ira de Dios y otra cosa es la ira de las tinieblas. Amén. Bien. Y que hizo voto a Yahweh diciendo, si entregares, versículo 30, a los amonitas en mis manos, ¿sí? Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será Yahweh y le ofreceré en holocausto. Bueno, eso es algo que usted hizo que no tenía que hacer. 13, 24 y 25. Pero lo que nos interesa a partir del versículo 34, como leímos, 6:29, ¿no? 11:29 hemos leído recién. Sí. Sí. Es que ¿quién vino sobre él a inspirar? El espíritu. Exactamente. ¿Qué inspiró? Habilidades para la batalla, para dirigir un ejército, ¿sí? Y como estratega de guerra. ¿Hará falta inteligencia o no? Amén. ¿Cuánto estudia en la escuela de oficiales alguien para llegar a general? ¿Ven? ¿Y cómo lo hicieron ellos?
por capacidad divina, por instrucción divina, como David. Amén. 13, 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Yahweh lo bendijo. Y el espíritu de Yahweh comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿De qué manera empezó a manifestarse? ¿De qué manera empezó a manifestarse Dios en Sansón? Con fuerza. Con fuerza. O sea que Sansón manifestaba la fuerza de Dios. Bien. Los demonios imitadores de esta unción son, por ejemplo, Hércules, ¿sí? Heracles, para los griegos. Es lo mismo, ¿sí? Siempre las tinieblas va a tener una unción imitadora, impostora, ¿sí? Pero la unción de Dios era la unción a través de Sansón, que representaba la fuerza de Dios. Vieron que cuando estaba profetizado la venida del Mesías a la tierra, dice, y le llamarán consejero, admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Ok? Entonces, Sansón representaba físicamente una cualidad espiritual de Dios. ¿Estamos? Era tipología de Dios en ese aspecto. O de nuestro Mesías. Bien, 14, 5, 6 y después 19. Dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Yahweh vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. El 6, ¿no? Sí. Ah, ya lo leí. El Ahora 19. el 19. ¿Sí? Dice, y el espíritu de Yahweh vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando su despojo dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. ¿Sí? Si quieren entender más toda la historia, bueno, lea todo el 14. Pero acá vemos que en un tiempo donde el pacto de Dios funcionaba de otra manera, en aquellos entonces no había venido el Mesías a la tierra, por el cual había otra misericordia, entonces estaban en esa especie de ley donde ojo por ojo y diente por diente. Y era el ejército que le rendía culto al Dios verdadero, ¿sí? Contra ejércitos que le rendían los cultos a demonios, ¿sí? Donde muchas veces sacrificaban hasta sus propios hijos, ¿sí? Entonces, por eso acá en la Biblia cuenta como una virtud en batalla de lo que se manifestó a través de Sansón, ¿sí? Era una unción de juicio y de justicia en esos casos, ¿sí? Pero vieron que entonces, en esto que estamos viendo, podemos, y lo voy a anotar para que cada uno se lo grabe, ¿sí? De acuerdo a las facultades que estamos viendo en su espíritu, ¿sí? Su espíritu va a producir en mí entendimiento y la fuerza que me impulsa, ¿sí? Para hacer guerra contra mis verdaderos enemigos. ¿Cuáles son mis verdaderos enemigos? ¿Cuáles son mis verdaderos enemigos? Exacto. Espíritus de las tinieblas en la dimensión invisible. Dice la palabra, no tenemos luchas contra sangre y carne, sino, y ahí como dijo Jessica, ¿sí? Contra poderes, principados, que son, vamos a decir, los arquitectos de las tinieblas, espíritus que diseñan los planes de las tinieblas, vamos a decir, generales de las tinieblas, o los que en otros tiempos fueron adorados como dioses, principados, y huestes de ejército de las tinieblas que andan en los aires, ¿sí? Entonces, ¿pero quién nos da ese entendimiento? Su espíritu.
¿Quién nos da esa sensibilidad? Su espíritu. Amén. ¿Y quién nos da la fuerza para, no solamente física, sino anímica muchas veces? El espíritu. Porque lo anímico, la falta de fuerza anímica, te quita la fuerza física. ¿Sí? Pero en su espíritu está la unción de Sansón. Amén. Amén. Donde se manifiesta el fuerte de Dios. El Dios fuerte. ¿Sí? Entonces, su espíritu nos capacita. Su espíritu nos capacita. Acá resumimos lo que vimos hoy. Nos capacita, e inspira y forma. Ay, ¿por qué yo no me siento capacitado? ¿Por qué no me siento que puedo? Porque no está formado. Su ruach, su viento y sus aguas forman. Así como le dieron forma a la tierra. Pero no digas de que no sos o que no hay en vos. Tener entendimiento de que lo que todavía no sentís es porque quizás no esté formado. Pero ya vino su viento y sus aguas, sus palabras y su espíritu a formar lo que no había. A darle forma a lo que estaba deforme. Amén. 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 Bien. Ahí es nos imparte. Nos. Y con M, imparte. Sí. Ah, M, sí. Su espíritu ruach nos capacita e inspira y forma para la batalla como guerreros, acá sería guerreros, y nos imparte, transfiere, suministra y forma su fuerza en mí. Esto no quiere decir de que Él va a hacer todo y uno no va a hacer nada. Ah, Él lo va a hacer en mí. Y yo ahí pancho. ¿Sí? No, si me están atacando las tinieblas, la forma en la que se va a ir desarrollando esto es reaccionar desde lo que voy recibiendo en formación y buscar en oración la reacción de su espíritu en esa situación. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y lo mismo con su fuerza.
como mínimo tengo que orar, como mínimo. ¿Sí? Y desatarlos desde la palabra. Amén. Entonces ahí le doy lugar a que es como que abro la llave de paso al suministro. A que no viene así, desde nuestro interior. Amén. Amén. ¿Terminaron todos de copiar? Bueno. Sí, ahora voy a orar, pero no sé si voy a cerrarlo ahí o filmar. Bueno.